primeramente, mi nombre es Naomi Cortés y yo colaboro en la UPN Hidalgo, sede Pachuca. Y el día de hoy esta ponencia estará a cargo de la profesora Evelia Ruperto Velázquez. Ella es asesora en la UPN, también Hidalgo. Realizó la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN Ajusco, y el posgrado de Educación en Educación Campo Práctica Educativa en la UPN del Estado de Hidalgo. Su experiencia laboral ha sido en la misma institución desde hace 20 años como docente y en diferentes áreas de coordinación. También tuvo la oportunidad de trabajar 11 años como docente y administrativo en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Se ha focalizado actualmente en líneas de investigación referentes a estas áreas: prácticas educativas en espacios escolares, tecnologías de la información y comunicación, TICs, en educación y en el área de educación superior y ciencia, tecnología e innovación. Ella considera que en estos tiempos de pandemia, estos tiempos representan una oportunidad para reconfigurar nuestro quehacer docente de manera crítica, reflexiva y transformadora. Actualmente coordina el área de prácticas profesionales en UPN en la licenciatura en Administración Educativa. Pues, eso estaría a cargo de la profesora Evelia. Un gusto tenerla aquí. Bueno, pues daría inicio, ¿verdad? Okay. Sí, considero que sí, en el momento en que usted lo desee. Está muy bien. Bueno, pues estoy muy contenta de compartir esta experiencia profesional con ustedes, que fue de hecho el resultado que se vivió en estos tiempos de pandemia. He tenido a mi cargo el área de prácticas profesionales. Desde hace tiempo ya había estado 6 años en prácticas profesionales, digamos presencialmente, con la licenciatura en intervención educativa, y cuando se abre la licenciatura en administración educativa, pues nuevamente me vuelven a dar esta coordinación de prácticas profesionales. Y el reto ahora era muy difícil porque los alumnos pues inicialmente tenían que ir a prácticas profesionales a las distintas instituciones. Sin embargo, vimos como una oportunidad, digamos, en la pandemia, de poner a disposición una nueva metodología que es Design Thinking, que bueno, más adelante les estaré comentando en qué consiste. Bueno, en este escenario tan complejo que hemos vivido, originado por esta pandemia y que nos ha llevado a un confinamiento, pues ha puesto en tensión, digamos, los procesos pedagógicos. En este caso, hemos tenido que migrar de la modalidad presencial a la virtual. Algo que podemos observar es la escasa o ausente formación tecnopedagógica para el desempeño en línea. Lo hemos visto en algunos casos. En el caso personal no tuve mucho problema debido a que ya había trabajado en línea anteriormente. Entonces eso facilitó. Sin embargo, lo veíamos en el campo, digamos, donde los alumnos se tenían que desempeñar, en este caso los estudiantes de la licenciatura en administración educativa. Veíamos como una posibilidad de abrir nuevos proyectos derivado a que muchos docentes mostraban esta necesidad. Y bueno, significó una oportunidad, digamos, en este caso, para proponer alternativas de innovación en el campo. Las prácticas profesionales son espacios formativos de aplicación de competencias que tiene el licenciado en Administración Educativa. El licenciado en Administración Educativa está capacitado para elaborar diagnósticos, para elaborar proyectos de innovación, digamos, en distintas instituciones que no necesariamente tendrían que ser educativas, y también en todos los niveles, desde preescolar hasta el nivel superior. Generalmente tenemos mucha demanda por parte de las instituciones para que los alumnos hagan prácticas profesionales. Entonces no hemos tenido mucho problema como para conectarlos. Sin embargo, digamos, se presentaba como un reto, ¿no? En estos tiempos de pandemia, debido a que era nuevo para nosotros involucrarnos en las prácticas profesionales. En este caso, teníamos que poner, digamos, a trabajar en la parte teórica, procedimental y axiológica. Digamos, que los alumnos tuvieran los conocimientos, las habilidades y los valores para desempeñarse en ese espacio,
y que pudieran desarrollar las competencias vinculadas con su perfil de egreso del programa educativo donde ellos se desempeñan. Las prácticas profesionales, digamos que las podemos definir así como un espacio, un campo, como anteriormente lo mencionaba, donde el alumno aplica sus competencias, pero también en este caso desde una idea más, digamos, teórica, de acuerdo con lo que Sean nos dice, es que un practicum es una situación pensada y dispuesta de tal manera que esto permita que para la tarea de aprender una práctica, en un contexto que se aproxima al mundo de la práctica. Los estudiantes haciendo, aunque su hacer a menudo se quede corto en relación con el trabajo propio del mundo real, es decir, los tenemos que aproximar más a ese mundo que se van a enfrentar cuando ellos egresen. Ahorita pues están en la práctica. Y en este caso, nosotros como docentes tenemos que brindarles el acompañamiento por parte de la Universidad Pedagógica Nacional. El acompañamiento en este caso permite al alumno que construya significados, la creación de nuevos vínculos con el saber y el conocimiento, formación del pensamiento crítico, que consolide actitudes, despliegue valores y capacidades. Y el acompañamiento en eso consiste. Los retos que se vivían en este caso en tiempos de pandemia, que nosotros observábamos en los campos o en las instituciones de parte del docente, eran diseños pedagógicos en entornos virtuales similares a los presenciales. Veíamos que había esa oportunidad de que ellos trabajaran en estos espacios debido a que generalmente algunos, no podemos generalizar, algunos docentes continuaban con los mismos escenarios presenciales en entornos virtuales. Había mucha escasez de estrategias sincrónicas y asincrónicas. Digamos, las sincrónicas, pues generalmente era conectarse en Meet, en Zoom, pero aún ahí había actividades que desempeñar, asincrónicas, pues a través de plataformas, por ejemplo, y la carencia de recursos tecnológicos requeridos para trabajar en línea, que era como una dificultad que se tenía. Y otro problema también que se presentaba era que se anteponía lo tecnopedagógico a lo pedagógico, es decir, como que de pronto interesa la evidencia, interesa que se vea bonito, pero lo pedagógico quedaba detrás. Entonces teníamos que poner atención en esa parte pedagógica. No sé si recuerden en algún momento, ya hace tiempo, había salido un ejemplo de una maestra que usaba la diapositiva y continuaba 2 por 1, 2 por 2, 4, 2 por 3. O sea, usando el recurso tecnológico, pero lo pedagógico no se le ponía atención. Entonces era lo mismo, continuar con esa práctica presencial que no usar el recurso pedagógico, que es algo bien importante. También había retos que el alumno presentaba. Los alumnos, digamos, eran alumnos de entornos educativos presenciales. Incluso algunos de ellos decían, es que nosotros no quisimos ser alumnos virtuales. Entonces ponían ese reto, ese desafío de que eran alumnos de entornos presenciales. Yo en mi experiencia que he trabajado en línea, pues los alumnos presentan esa disposición para ser alumnos en espacios virtuales. No obstante, aún así se llegan a tener problemas. Ahora imaginémonos con alumnos que no les gustaba estar en entornos virtuales o tener sus clases de esta manera. Esto llevaba a que hubiera escasa autonomía y autorregulación por parte de los alumnos. Yo decía, híjole, ¿cómo le voy a hacer con prácticas profesionales que no solo es mi asignatura, sino también tiene que ver con otras instituciones? Es decir, nos ponía más en tensión, porque si el alumno tenía dificultad de autonomía y autorregulación y tenía que trabajar con otra institución, pues eso afectaba más, teníamos doble responsabilidad. Algunos mostraban actitud pasiva, escasa implicación en su proceso de aprendizaje, desconocimiento de estrategias, actitudes, habilidades para potenciar su aprendizaje. De pronto pensamos que son nativos digitales y que conocen todo, pero no. Resulta que hay un gran analfabetismo también del alumno para trabajar con las tecnologías. Y las metas de superación estaban limitadas al curso y no más allá de la asignatura, es decir, en entornos reales.
Había un trabajo más individualista que colaborativo. Se daba frecuentemente la réplica o plagio de la información. Y bueno, las crisis económicas y emocionales que ellos vivían. Todo este diagnóstico lo podíamos ver en los alumnos. Y bueno, decíamos, ¿y qué metodología utilizar en este caso? La metodología que podríamos utilizar ya no podía de pronto ser la misma, tenía que ser algo donde ellos se vieran como que más implicados, más reflejados. Y utilizamos esta metodología de Design Thinking que tiene que ver con el proceso de empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. En este caso, hay una serie de técnicas que, bueno, ahorita no me va a dar tiempo poderlas revisar todas, pero en la fase de empatía ellos tenían, como su nombre lo dice, tenían que ponerse en los zapatos del otro, tenían que pensar o ponerse en la piel del otro, ¿no? Y sentir como si ellos vivieran las mismas necesidades de los sujetos de las distintas instituciones y tenían que hacer perfil de usuario, entrevistas, aplicar varias técnicas como el diagrama de Ishikawa y entre otras para poder identificar todas las necesidades que tenían los docentes. Y tenían que definir entre todas esas necesidades cuál era como que la más sobresaliente, la más importante, y pensar e idear qué es lo que podrían hacer para poder llegar a la fase de prototipado donde ellos tienen que diseñar un proyecto. Y ahí es donde ellos como que se centraron mucho en emoción porque esta metodología es en espiral, no es lineal. Aquí la puse así, pero de hecho ellos pueden ya estar con el prototipado y pueden seguir en su fase de diagnosticando más problemáticas. Pero cuando ellos llegan al prototipado se emocionan mucho y como que eso les ayuda a crear, a ponerle más interés en sus proyectos. Y la fase de testeo implica que los mismos usuarios evalúan, el mismo usuario se reúne, nos reunimos con las instituciones y ven cómo va el proyecto. Se tiene que estar viendo constantemente. Generalmente este es un esquema de la fase de empatía, definición, ideación, prototipado y testeo que va y viene, si se dan cuenta, no es lineal, es iterativa. Ajá. Entonces, esto es. Bueno, en este caso, uno de los Tim Brown, digamos que es el que promueve esta metodología. Últimamente, incluso en el 2020, se tradujo está la traducción de su libro al español y pues nos permitió aprovechar mucho lo que él señala sobre esta metodología que en este caso habla de 3 criterios, lo que es la factibilidad, la viabilidad y la deseabilidad, que ahorita las vamos a ir viendo de una forma más concreta. En este caso, el Design Thinking se va a expresar dentro del contexto de un proyecto y nos ayuda a articular un objetivo claro. Para esto hay que crear fechas límite, eso es lo que ayudó mucho a los alumnos a autorregularse, a tener más disciplina, a establecer más vínculos incluso con la misma institución receptora para poder realizar su proyecto y en este caso corregirla con los mismos sujetos de la institución. En este caso, su proyecto tenía que tener claridad, dirección, para mantener un alto nivel de energía creativa. Esta metodología se usa mucho en las empresas como Apple, por ejemplo, Google, entre otras. Y algo que Tim Brown dice, ¿y por qué no pasarla al contexto educativo, donde la creatividad muchas veces, hay mucha creatividad, pero a veces esa creatividad se mata, digamos, está alineada y no se potencia. Entonces, es factible pasarla y se los digo por la experiencia de los proyectos que fueron realizados y que más adelante se los mostraré. Bueno, esta metodología, decimos, es iterativa, no lineal, es un ir y venir, es un proceso de exploración. Los design thinkers hacen prototipos desde el primer día que llegan a la institución, ya tienen como que esas ganas de innovar, pero lo van a hacer siempre y cuando conozcan los insights de las personas,
con las que estarían trabajando y se van autocorrigiendo a lo largo del camino. Yo, igual les decía, desde el primer día que lleguen a prácticas profesionales, ya sea de manera virtual, tienen que darse cuenta cuáles son las necesidades. Y uno se da cuenta desde los CTs. En los mismos CTs uno escucha y puede ver cuáles son sus necesidades. De ser observador en una clase, por ejemplo, de los maestros, también se puede uno dar cuenta. Hay muchas formas de conocer los insights de las personas. Y decía también Tim Brown con esta frase, dice, fracasa pronto para tener éxito antes. Es decir, a veces hay proyectos que tardan años en poderse aplicar. Esta metodología permite que uno vaya viendo dónde hay errores. Nosotros al reunirnos con las instituciones, ellos nos decían, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto me gusta, mejora en esta parte. Y eso nos ayudaba a mejorar el proyecto. En este caso, es muy importante tener claridad y dirección en lo que se está haciendo, tener fechas, lo que ya decía, fechas límites, disciplina, oportunidad de revisar el progreso, de redirigir la actividad si algo va mal, objetivos claros. En este caso, pensamos en proyectos, es el vehículo en el que viaja una idea desde el concepto hasta la realidad. Esto lo decía, lo dice Tim Brown. Algo bien importante en la metodología Design Thinking, y creo que es lo que ha ayudado mucho a comprometer a nuestros alumnos, es que el Design Thinking se debe practicar en ambos lados de la mesa. Es decir, no tú trabajas solo como practicante, sino que trabajas también con los otros. Ellos tenían que trabajar de pronto con los psicólogos, con los mismos docentes, con los directivos de la institución, y no estaban solos. Y con los docentes, obviamente, de ambos lados de la mesa, es decir, no trabajaba en solitario tampoco el Design Thinking, en este caso el alumno, sino que tenía que hacer trabajo en equipo. No me permite pasar, así. Bueno, no me dejaba pasar a la otra diapositiva, pero ya. Esto quiere decir que del diseñador solitario que antes trabajaba en solitario, ahora trabaja con un equipo interdisciplinar. Esto ayuda muchísimo. Trabajar con psicólogos, con etnógrafos, con ingenieros, con científicos, con expertos en marketing, con escritores. Es decir, esta es una ventaja que tiene esta metodología, de trabajar todos en equipo. Todos juntos, decía Tim Brown, somos más listos que cualquiera de nosotros por su cuenta. Es decir, en ocasiones, por ejemplo, una alumna que diseñó una página, pues tuvo que trabajar también con un ingeniero, porque una cosa es saber lo pedagógico, pero el ingeniero en este caso ayudaba a fortalecer esta parte, digamos, o con un diseñador de negocios también, porque la idea en este caso de una alumna se diseñó para crear un negocio también, para cuando ella egresara. Y bueno, esto es bien importante porque se incluye a gente con distinta preparación, con distinta formación, con distinta experiencia, lo cual ayudaba a que el alumno tuviera paciencia para poder interactuar con los demás. Y en este caso, pues se tiene que identificar a personas también expertas para que ayudaran. Por ejemplo, en el caso de una alumna que tenía dificultades con el diseño, pues tuvo que pedir también asesoría de un experto en diseño para poder crear el proyecto. Y en ocasiones teníamos la facilidad, como fue el caso de un proyecto en una universidad tecnológica, donde ahí mismo estaban los diseñadores y formaban parte del equipo para el cual se estaba creando el proyecto. En este caso se convierte la necesidad en demanda, se pone al centro a los sujetos, las personas vuelven a ser el centro de la historia, hay que ayudarlas a que ellas expresen sus necesidades. Ajá. El reto de los design thinkings en este caso es cómo deberíamos abordarlo, qué herramientas tenemos y nos pueden llevar a tener cambios. Y uno de los puntos bien importantes en esta metodología, como lo señalaba, es la empatía, que en este caso es la percepción, la observación que tenemos que tener de las necesidades que tienen los otros.
La percepción o la empatía debe ser el punto de partida. Tenemos que salir al mundo, observar las experiencias reales de la gente que se desplaza para ir a trabajar, estos actos inconscientes que de pronto las personas tienen, uno tiene que agudizar su mirada para poder identificarlos. ¿Por qué? Porque en un paradigma de diseño la solución no está encerrada en algún sitio esperando a ser descubierta, sino que implica un trabajo creativo de equipo donde el sujeto se tiene que dar cuenta de esas necesidades. Y bueno, en este caso, la percepción o la búsqueda de estas necesidades está por todas partes y es gratuita. Yo les decía a los alumnos, es que entren a las reuniones, entren a las clases y vean cómo el mismo docente expresa sus necesidades, expresa sus dificultades que de pronto pudiera tener y con base en ello. Ver lo que hace la gente y escuchar lo que no dice. Esto es bien importante que dice Tim Brown. Dice, hay que ver lo que hace la gente y escuchar lo que no dice. Y eso es bien difícil. O sea, ver aquello que tal vez no lo pueda expresar, pero aquí la observación juega un punto muy importante para poder identificar las necesidades. Entonces, esta fase de empatía es muy importante porque uno se pone en el lugar del otro, se tiene que conectar con la gente. Digo, hay algo aquí fuerte que decía Brown, dice, más allá de pensar en las personas como retas de laboratorio, desviaciones estándar, o sea, en un paradigma tradicional, conductista, en un paradigma no constructivista o que no pone al centro al sujeto, estaríamos nada más diseñando sin tomar en cuenta los sujetos, o sea, no se trata de eso. Ajá. Por eso dice Brown, si vamos a tomar prestadas las vidas de otras personas con el objetivo de tener ideas nuevas, lo primero que debemos de hacer es reconocer que su comportamiento aparentemente inexplicable representa estrategias distintas para soportar el mundo confuso, complejo y contradictorio en el que viven. Es un trabajo serio donde se trabaja con vidas humanas, no con hacer experimentos de laboratorios. Por eso es que la gente se involucra en el mismo proyecto, se ve el mundo con los ojos de las otras personas, se comprende el mundo a través de sus experiencias, a través de sus emociones. Y yo les ponía un ejemplo, bueno, lo comparto con ustedes. Le decía a los alumnos, ¿qué es lo que observan aquí en esta imagen? Y ellos me decían, por ejemplo, ahí en esa sala, pues la gente se ve desesperada, se ve que no hay cupo, se ve que los pacientes están sufriendo, digamos, ¿qué es lo que sentirían? Pues es agotamiento, ¿no? ¿Y qué es lo que observan en cada una de las imágenes? Observamos necesidades que tienen las personas. Entonces, las observamos, pero también nos acercamos a ellos para preguntarles. Esta metodología, como la han trabajado mucho también en la parte empresarial, es observar lo que la gente necesita. Por ejemplo, en el hospital pues observamos mucha ansiedad. ¿Qué mejor les decía? Bueno, yo les preguntaba a los alumnos, por ejemplo, ahí, ¿qué podrían diseñar para poder ayudar a las personas a que esa ansiedad disminuya? Si a ustedes les tocara hacer un proyecto en un hospital, si les tocara hacer un proyecto, por ejemplo, en un hotel, las personas llegan, están muy agotadas, uno los está observando, ¿qué será lo que necesitan? Igual acá hay un aeropuerto, ¿no? Y la gente se ve frustrada de pronto por cuestiones del vuelo, ¿no? Que tienen que tomar. ¿Qué es lo que están observando? Entonces, con base en esas necesidades que observamos, nos acercamos a la gente y le preguntamos qué le gustaría que se mejorara en ese contexto. ¿Cómo se puede mejorar esa experiencia? Obviamente estos son otros contextos. Yo trabajaba más con los contextos educativos en este caso, pero es como un ejemplo, ¿no? Entonces, al ver esas personas decíamos, ¿qué sienten esas personas? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué las conmueve? ¿Qué las motiva? En este caso hay que pensar que nosotros estamos con ellos en esas necesidades que se presentan en su vida cotidiana. Y bueno, lo que tenemos que hacer en este caso es aventurarnos a recoger información, ordenar datos, para poder saber qué es
qué es lo que estas personas tienen. Me adelanto aquí a una diapositiva, pero en este caso, la metodología que se usa es muy, a los alumnos no les causaba tanto agotamiento porque eran metodologías, por ejemplo, de recopilar datos etnográficos, bueno, en este caso no, más bien serían etnográficos, de la etnografía, realizar algunas entrevistas, hay que revisar algunas patentes que se hayan hecho. En este caso, por ejemplo, en esta fase de empatía, una alumna revisó un agente electrónico para niño con discapacidad auditiva y pudo revisar que esa agenda en estos tiempos de pandemia ya no le era suficiente al niño que tenía esa discapacidad. Lo que hizo como administradora educativa fue gestionar primero una tablet para poder que el niño trabajara ahí y diseñó un proyecto que en este caso ayudaba a que esa agenda digamos, en papel pasara a ser agenda electrónica y la diseñó, ahorita ya la entregó al niño, el niño pues está muy, muy contento trabajando con esa agenda electrónica. Obviamente tuvieron que intervenir más personas para poder hacerla, porque Design Thinking implica un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Pueden tomar notas, pueden tomar fotos, mirar también a la competencia, qué es lo que está haciendo. Y no es la única metodología, hay muchas metodologías. Si a alguien le llegara a interesar, hay una página en internet donde se proponen cada una de las metodologías, digo, de las técnicas, perdón, para llevar a cabo esta fase de empatía. Y bueno, ya posteriormente el alumno llevaba a cabo el proyecto porque no solo es recoger información, ahora también hay que saberla narrar y narrarla por escrito. Ajá. Y bueno, esa narración que él llevaba a cabo después pasaba por su fase de definición y de acción hasta llegar al prototipado. Yo ahorita por cuestiones de tiempo me paso a la fase del prototipado, que es lo que ya voy a irles presentando casi final. En este caso, el prototipo es la esencia del lugar, es a lo que queremos llegar, el prototipo. ¿Por qué prototipo? Porque no es un trabajo terminado así de rápido, sino que se tiene que ir perfeccionando con la misma gente para la que está diseñada. Por ejemplo, esta alumna se reunía con el niño con discapacidad auditiva y le decía, le entiendes, obviamente a su manera, si le entendía el ejercicio que estaba aplicando. Hasta con los mismos padres se tenía que reunir, los padres de familia, para poder ver. Otra chica que diseñó un hiperlibro didáctico de estrategias también digamos, teníamos que estar con los maestros para saber si les gustaba o no les gustaba, o qué le querían quitar, qué le querían poner. Y bueno, esta fase de prototipo es bien interesante porque es la que yo me di cuenta que fue la que más animó a los alumnos porque sentían que ya habían hecho algo bonito, y algo importante es que es barato, digamos. La alumna, por ejemplo, trabajó con páginas de Wix para poder ver si le funcionaba, después encontró otras páginas donde podía diseñar sus prototipos. Es barato y fácil de manipular porque no de entrada se necesita tener toda la tecnología ni todas las herramientas para poderla llevar a cabo. Ellos tenían que ver cómo. Bueno, bueno, no quiero ahorita salirme de aquí para presentarles antes de decirles que en el prototipo algo bien importante es el feedback, es la retroalimentación. La retroalimentación que viene de parte de los usuarios, no del diseñador ni de otros diseñadores. Son los mismos usuarios los que dan la retroalimentación para que el proyecto veamos si va bien o no va bien. Déjenme ver si aquí mismo puedo abrir la página, un ejemplo del proyecto, y si no, me tendré que salir. No, creo que no me dejó. Creo que no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que me sacó.
Voy a tratar de compartirles, a ver si aquí tengo uno de los prototipos que hizo una de las alumnas para que vean esta fase de prototipado, cómo se llevó a cabo. Batallo un poquito pero aquí está. Bueno, me dicen por favor si ya se ve. Sí, sí se ve, maestra. Gracias. Bueno, este fue un prototipo que diseñó una alumna para una universidad tecnológica. En las universidades tecnológicas generalmente tenemos a muchos docentes, y bueno, yo que trabajé 11 años ahí, muchos docentes formados en la parte técnica, pero con algunas dificultades en la parte pedagógica. Entonces, primero lo que hizo ella fue analizar todas sus planeaciones, reunirse con ellos, hacer entrevistas, observaciones y demás, y se dio cuenta que mucho de lo que hacía falta es crear estrategias didácticas. Pero como ellos no tienen tiempo para estar leyendo por horas y horas libros, hizo un hiperlibro didáctico. Un hiperlibro de estrategias didácticas es que funciona de manera interactiva, digamos, e iterativa. Puede uno buscar lo que uno necesita ahí mismo, sin necesidad, pues, por los tiempos que también disponen los docentes, y lo que ellos mismos decían es que no nos da tiempo de leer tanto. Y bueno, este libro lo diseñó la alumna, en este caso, donde ella en primer lugar explica qué es un hiperlibro, cómo debe de manejarse, cuáles son las estrategias didácticas que contiene. Ajá. Y ella puso en estrategias preinstruccionales, estrategias construccionales y estrategias postinstruccionales, es decir, las que a veces usamos al iniciar una actividad, en el desarrollo y al finalizar la actividad. Y los docentes no contentos con esto, cuando veían el prototipo, decían, es que también queremos estrategias de evaluación. Bueno, pues ahí les van algunas estrategias de evaluación del aprendizaje. Aquí ahorita no les puedo dar link, pero si ustedes quieren ver, por decir, fotovoz, infografía, interrogatorio, pueden entrar ahí, o aquí están explicadas de una manera más concreta. Aquí la fotovoz, qué es, sus finalidades que tiene, algunos ejemplos, para qué nos sirve. Incluso hasta puso colores, porque allá hay arquitectura, gastronomía, computación, como cuáles les servirían más a los docentes. Aquí está una infografía, un interrogatorio, por ejemplo, otras estrategias de cómo trabajar con la ilustración, lluvia de ideas. Ya si alguien en algún momento quiere conocerlo más, digamos, para poder explorarlo adentro, con gusto después les dejo aquí mi correo para pasarles el link. Igual por cuestiones de tiempo nos es un poquito difícil, cómo trabajar objetos de aprendizaje, organizadores gráficos, redes semánticas y así sucesivamente. Nada más les muestro como el prototipo terminado que la alumna construyó y que a los maestros les parece muy interesante. Ahorita no expuse aquí los comentarios por cuidados de la imagen de ellos, pero en las reuniones ahí teníamos las evidencias de lo que nos decían, que les había parecido muy, muy interesante para desarrollar cada una de sus actividades. Y por último, les voy a mostrar otro prototipo que se hizo para una escuela primaria. No sé también si me pudieran decir si ya lo ven. Sí, sí se ve. Sí, gracias. Bueno, este fue un blog académico que se creó para una escuela primaria en Tasquillo, que aquí con algunas fotografías de la escuela, con los docentes. Por eso digo, no les miento que los docentes están implicados, el mismo director y sus docentes, ellos ya cuentan con esta página. Y aquí se ponen los grupos desde primero hasta sexto grado. Allá pidieron que ella diseñara estrategias para trabajar contenidos de español, de los aprendizajes esperados de español. Entonces, por ejemplo, por cada aprendizaje, pues hay un tema 1, tema 2, tema 3 y así sucesivamente.
ella lo que iba a hacer era diseñar actividades de tal manera que el maestro pudiera tener como que un abanico de actividades para cuando él las necesitara. Por ejemplo, conocemos nuestra escuela, como alguna manera de cómo conocer la escuela. Ujú. Aquí con su uso didáctico que tiene la estrategia y el recurso digital. El ejemplo, un ejemplo también. Y así sucesivamente, cada que el docente quisiera ver, digamos, la estrategia que necesitaba, ya sea que fuera de primero o segundo grado, por ejemplo, ahorita voy a abrir una de segundo, él podía identificar las estrategias. Por decir aquí, organicemos las actividades. El docente podía ver que si le parecía también, si podía utilizar esta estrategia a través, por ejemplo, de una ficha interactiva, sus características que tiene, sus elementos, el recurso digital, es decir, la alumna lo que hacía era también mostrarles el recurso con el que se diseña la estrategia. Sin embargo, de pronto ustedes dirán, bueno, pero esto ¿cómo se usa? Los docentes estaban involucrados, ellos saben ya cómo manipular el recurso, porque también se trató de que se les diera la misma capacitación al respecto de cómo utilizar el recurso didáctico. Bueno, creo que ya mi tiempo veo que se está como que agotando, pero algo muy interesante, digamos, de aplicar esta metodología es que el alumno termina sus proyectos y los termina lo más elaborados e involucra mucho a los usuarios. Y también algo bien interesante, o sea, el alumno siente que ya es capaz de incluso cuando egresa, diseñar. Una alumna de las que trabajaron se le contrató ya para diseñar una página para padres de familia. Al ver su trabajo que había hecho, se le contrató para eso, por lo mismo, que ya ven que tienen esa capacidad de diseño de prototipos. Y bueno, creo que quise compartirles esta experiencia. Nos falta mucho por aprender, tanto en términos también teóricos, pero hemos pensado que esta metodología nos permite incluso aportar en los aprendizajes tanto teóricos como prácticos de los alumnos. De pronto tienen tanta teoría, pero en la práctica es necesario también apoyarles y que también nos han impulsado a tener procesos de titulación más inmediatos. Y bueno, sería todo por el momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Igual se le agradecería bastante si pudiera pues, compartirnos un poquito, por lo menos estos enlaces de los prototipos en el chat para que puedan las personas acceder a ellos. Claro. Digo, son algunos recursos que resultan bastante benéficos, ¿no? Y en esta parte del design thinking, siempre tenemos que expandir este conocimiento y entender primeramente eso y después que la persona va al centro de todo, que no podemos estar diseñando y no podemos estar trabajando con otras personas si no estamos poniéndolas al centro de toda esta investigación y al centro de realmente nuestro trabajo. Claro. Muchísimas gracias por esta sesión temática, por esta ponencia y por toda la información que nos ha brindado. Igual si alguien llega a tener algún comentario, alguna duda, pues yo considero que el chat está abierto para cualquier comentario. Y mientras tanto, pues voy a hacer presentación de la constancia para la profesora. Les comparto mi pantalla, igual me comentan si ya se puede ver. Sí, sí se ve, maestra. Muchísimas gracias. Pues a la letra, el reconocimiento dice, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Evelia Ruperto Velázquez por participación en la sesión temática, prácticas profesionales desde la metodología Design Thinking en tiempos de pandemia, Pachuca de Soto Hidalgo, septiembre de 2021, y firma Atilano R. Rodríguez Pérez, secretario de Educación Pública en Hidalgo. Muchísimas gracias. Creo que ya voy a dejar de compartir la pantalla. Ese reconocimiento, pues por supuesto que se le hará llegar a la maestra. Sí, muchas gracias. Y considero que si no hay algún otro comentario, alguna otra cuestión que se quiera comentar por el chat, pues este sería el fin de esta sesión temática. Le agradecemos de nuevo muchísimo por la plática y por la ponencia que nos ha brindado el día de hoy, maestra. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Les compartí por aquí el link. Obviamente este hiperlibro ya pertenece
a una unidad académica que forma parte de las universidades tecnológicas, pero pues igual ustedes lo pueden manipular y ver algunas de sus estrategias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ahí para quien desee acceder a esta información, a este link de los prototipos, está aquí en el chat. Okay. Muchas gracias, buena tarde. Nosotros pasamos a la siguiente reunión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Naomi. Muchas gracias a todos los asistentes a esta actividad. Nosotros continuamos con la programación. Les agradecemos su tiempo y su disposición para esta actividad. Muchas gracias. Bonito día. Muchas Y gracias. por último, si quieren seguir en la siguiente actividad, empieza a las 12 con la misma liga. Son bienvenidos. Buena tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bonito día.